internacional que contribuye con la economía de la región. Proveemos productos biomédicos de excelente calidad y confiabilidad, optimizando así las prestaciones médicas y acompañando al profesional de la salud para mejorar y salvaguardar la vida de sus pacientes. Así son las investigaciones científicas, el valor de nuestros investigadores en nuestra calidad de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. Es un Ciencia y Conciencia diferente. Voy a leerles algo que es la finalización de una crónica. Seguir viviendo a pesar del tiempo, de las dificultades, eso es pervivir. Podrán arrasar con todos los ambientes naturales, pero la vida asomará tímida desde una humilde cueva en algún suelo yermo de la provincia, para recordarnos que está ahí, perviviendo. Pervivencia es el título de la crónica que obtuvo el tercer puesto en la instancia generada por el periódico Otro Punto, el concurso de crónicas riocuartenses Alejandra Elstein. Si no hubiera habido un escritor y un periodista en el primer y segundo lugar, que son los ganadores, este joven investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy nos visita en el Ciencia y Conciencia, habría ganado el trabajo. Facundo Contreras es licenciado en Ciencia Biológica, doctor en Ciencias Biológicas, becario postdoctoral del CONICET, proyecto Diversidad de los Tuco-Tucos. El texto que acabo de leerles es Pervivencia, no lo leo completo porque ya lo van a publicar en Otro Punto, pero es un excelente trabajo de periodismo científico, pero además periodismo científico que refleja un hallazgo de la universidad. Es difícil encontrar especies nuevas y un equipo de investigación de la universidad del que participa Facundo Contreras, nuestro invitado en nuestro programa, lo hizo. ¿Cómo está, Facundo? Buen día. Buen día, Guillermo. Buen día, audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente el trabajo. Muchas gracias. Que además hace de la ciencia una pieza periodística, y ese traspaso, siempre ese salto comunicacional tiene su dificultad. ¿Te salió vocacionalmente o es parte de una obligación de hacer visible lo que hacen los investigadores? Y una mezcla de ambas. Surge vocacionalmente en el sentido de que estoy estudiando comunicación de la ciencia, entonces me pongo a escribir cada tanto, y también como una obligación de trabajar en una universidad pública con fondos públicos, entonces muchos científicos sentimos que tenemos la necesidad o la obligación de contar lo que hacemos al resto de la sociedad, que es quien nos financia en último término, ¿no? Bueno, nos conocíamos porque lo hicieron famoso un conjunto musical, los tucu-tucu, que son unos insectos que en Tucumán son muy visibles, pero acá estamos hablando de otra cosa que nos va a contar de qué se trata, y que son nativos cordobeses y que han descubierto que más allá de que se corrió la frontera agrícola y que buena parte de las especies se han visto asustadas, pongo entre comillas esa mención, pero los tucos, ¿qué son? En primer lugar son roedores, y como todo roedor no tienen muy buena fama. Los ratones por lo general se piensan que transmiten enfermedades, y en realidad cumplen otros roles dentro del ecosistema. Y los tuco-tucos son unos ratones que tienen la particularidad de vivir bajo tierra. Tienen la forma de un ratón, tienen cola y todo, muchas veces confundido con un quiz, pero el quiz no tiene cola. Más grande que el tamaño normal del ratón. Sí, parecido. Hay algunos que son grandes y otros que son chiquitos. Pero estos bichos lo que tienen, que la particularidad es que vocalizan, hacen el tuk-tuk, que es característico de ellos, y por eso se le dicen tuco-tuco, ututuco, depende de la región en que vayamos a trabajar. Pero siempre los nombres son
No, nada que ver con el insecto las luciérnagas. Nada que ver con las luciérnagas de los tucutucu. Tucutucu de Tucumán. Partamos de esa diferenciación. Parecido al bombo que hacen los tucutucu. ¿Y que emite un sonido este roedor? Sí, emiten un sonido que es ese ruido, entonces nosotros los escuchamos y sabemos que están bajo tierra, entonces los empezamos a buscar. Cuando decís eso es porque están como los cazafantasmas, pero ustedes cazando tucutucos. Sí, algo así sería. Igual también hace como unos montículos de tierra que parecen hormigueros, y es la tierra que ellos van sacando al limpiar la cueva. Entonces ahí los empezamos a buscar también por eso. Y la nota da cuenta de un hallazgo. ¿Cuál fue ese hallazgo? Y el hallazgo fue medio inesperado porque en realidad estos animales no eran conocidos. Eran conocidos pero no investigados en Córdoba. Entonces se decía que tal especie estaba en tal lado, tal en otro y así. Pero no estaban, algunas descritas formalmente desde el punto de vista científico, no estaban publicadas en un paper, lo que es la forma correcta de hacerlo. Y otras no se conocía bien hasta dónde llegaban y cosas así. Entonces, un compañero de trabajo, que es José Coda, que fue quien inició toda esta línea de investigación, se contactó con un científico del Museo de Buenos Aires que venía trabajando en esto, que es Fernando Mapelli, y se pusieron en campaña a ir a buscarlo. Yo los acompañaba al muestreo. Ir a buscarlo es salir literalmente a la montaña. A la montaña, al campo, buscarlos. Y nos costaba encontrarlos hasta que los encontramos al costado de la ruta. ¿Iban con alguna referencia? ¿Acá puede haber o salieron a...? Nos dijeron, acá puede haber, hablamos con pobladores, nos iban diciendo, y salimos después, llegando en la alta cumbre. También una gran referencia que tuvimos es que con nosotros iba José Prioto, que es también investigador de la universidad, y él había muestreado esa zona mucho tiempo atrás, pero ratones de superficie. Y habían capturado un tucutuco de casualidad y nos dijo, por ahí puede haber. Entonces agudizamos un poco la vista y encontramos las montanitas estas de tierra al costado de la ruta, de las altas cumbres, y empezamos a buscarlos ahí. Una vez que lo encontramos empezamos a trabajar. ¿Y el hallazgo devino rápido o tuvieron mucho tiempo? No, en realidad creíamos que era una especie, que ampliamos, que en realidad definíamos más lo que era la distribución de una especie conocida. Y después, cuando Fernando, que es quien trabaja en el museo y trabaja en la parte genética, hace el análisis genético, le da que era algo muy diferente a lo que había en Córdoba. Entonces ahí empezamos a barajar la posibilidad de que sea una nueva especie y nos contactamos también con... ¿Y tuvieron que capturar tucos? En realidad no alcanza solamente con uno, y capturar un par. ¿Vivos o muertos? Se capturan vivos y lamentablemente hay que matarlos para poder hacer los análisis genéticos y también óseos de los animales. Porque los trajeron y los analizaron y ahí se dieron con que habían descubierto una especie. Sí. Una especie de tuco que no la conocía nadie. Que no la conocía. Que la particularidad es que parecen animales insignificantes, pero es raro encontrar especies de mamíferos, sobre todo en estas latitudes. O sea, en lugares que están muy investigados. Hay que pensar que una Universidad de Córdoba que está a menos de 100 kilómetros, con grupos de investigaciones que trabajan en eso. Con la Universidad nuestra, el Río Cuarto, que hace años que viene trabajando en mamíferos y se encuentra una especie de mamífero, entonces como algo medio inesperado, por así decirlo. ¿Y cuál es el valor que tiene este hallazgo? Y este hallazgo tiene muchos valores. Uno es encontrar una especie de mamífero, cuando se pensaba que ya estaban investigadas la especie de Córdoba. Abre la puerta a investigar más estos animales, porque parecería que hay otras especies que no fueron descritas aún. Y eso desde el punto de vista de conocer a qué animales tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero también abre una nueva ventana, que es empezar a investigar estos animales y su rol dentro del ecosistema en el que habitan, lo cual cumplen un rol bastante importante. ¿Están desplazados de la llanura esos animales? Las especies que estaban en la llanura pampeana, que llega a Córdoba, están bastante desplazados. De hecho, cuando uno encuentra una especie, hay que definir dónde fue encontrada. Y una de esas localidades donde se encontró la antigua especie que estaba en la llanura es Alejo Ledesma. Y Alejo Ledesma la fuimos a ver varias veces en otros trabajos. Alejo Ledesma está en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Ahí había antecedentes de tucos. Y fue desplazado, eso casi seguro que por la agricultura. Y ahora estamos investigando cerca de Mar Chiquita, y ahí quedan en los bordes de la laguna, y que llega la agricultura casi hasta la laguna.
Ahí hay, ¿ya los encontraron? Ya encontramos, no? Sí, pero igual eso se sabe que es una especie ya definida. Ajá. Aunque no se sabe bien, hay que... ¿Y ahora qué pasa con esto? Porque es como es un hallazgo mundial, digamos. Se trata de una cosa, o tiene que ser validada, verificada, ¿cómo funciona? Y las especies, uno piensa que la especie es algo fijo, que es algo que una vez que se describe ya está. Para nosotros una especie es lo que sería una hipótesis, una posible... sería una hipótesis científica. Entonces puede que algún día sea revalidada o no, pero ahora superó los obstáculos que son la descripción formal de la especie y fue revisado por pares del extranjero y consideran que hay suficiente evidencia para decir que es una especie. Ajá. Algún día las especies se van modificando, a veces van cambiando los nombres, pero esta acá se prueba que es una hipótesis plena. Bueno, ¿había habido hallazgos anteriores de los equipos de ustedes, de especies nuevas? Este es como el golazo que nos faltó esta mañana. Y sí, era el sueño de todo biólogo. El golazo que nos faltó esta mañana, tal cual. Sí, quizás una de las mayores metas que tiene un biólogo es encontrar una nueva especie y sí, es la primera vez que se hace dentro del grupo de investigación. Que de hecho algunas de las especies anteriores tienen el nombre de los biólogos que las descubrieron. Sí. ¿Y a esta cómo le llamaron? Y esto se llama Ctenomys, que es el género que agrupa a todos los tucotucos, y le pusimos Enya camiare, haciéndole como un honor y una reivindicación a los Enya y a los camiares, que eran los pueblos originarios de nuestra provincia, en esa zona serrana. Es un homenaje a los pobladores originales. Sí. Eso también es muy interesante. ¿Qué función cumplen este tipo de roedores en la naturaleza? Y están muy poco investigados todavía, pero lo que se sabe es que al hacer pozos y comer debajo de la tierra y hacer su necesidad debajo de la tierra, incorporan nutrientes y contribuyen de cierta forma a ser lo que se llama un ingeniero del ecosistema, como son las lombrices, quizás. Ajá. Sería algo parecido a eso. Y vos al comienzo dijiste que tienen mala prensa los roedores. ¿Por qué? Y nosotros llegamos a investigarlos y cuando le preguntamos a la gente, están contentos que los saquemos, por ejemplo. Porque dice que le comen las raíces, que roen los cables de electricidad, que no dejan de ser problemas que son ciertos, pero bueno, son daños mínimos, están comparado con otras funciones. Comparado con otras funciones que cumplen. Si bien para un productor o para alguien al quien le hace el daño es importante el daño, son animales que están muy en sus límites ya. Hay especies que están al borde de la extinción, entonces están ahí. Bueno, estamos en el Ciencia y Conciencia con Facundo Contreras, que es doctor en Ciencias Biológicas, investigador de la universidad y uno de los integrantes del equipo que encontraron una especie nueva de roedor en la sierra, cerquita de Córdoba, tucos, y que además obtuvo el tercer premio en este concurso realizado por el semanario Otro Punto. ¿Por qué te hiciste investigador? ¿Por qué te gusta la biología? ¿Por qué andas persiguiendo roedores por ahí? Qué pregunta. No sé, siempre quise ser biólogo de chico ya, no sé por qué. Me gustaban los animales, pero sabía que me gustaban los animales y después empecé a estudiar roedores y tucos porque el grupo de investigación el cual me uní cuando era estudiante en la carrera en la universidad me pareció un grupo que trabajaba bien, seriamente y que hacía cosas que me interesaban, entonces me acerqué y por suerte me aceptaron y empecé. Una cosa va llevando a otra. ¿De dónde sos? De Wenceslao Escalante. ¿Y por qué viniste a Río Cuarto? Vine a Río Cuarto, una por la cercanía, para no estar lejos de la familia, y porque vi que estaba la carrera acá, básicamente. ¿Y estás arrepentido de eso o no? No. Me parece que tenemos una universidad hermosa que nos abre la puerta a quienes venimos de abajo, que no es tan fácil a veces estudiar ni para nuestros familiares mantenernos. Entonces, tener una universidad cerca, pública, con lo que eso significa en estos momentos, la verdad que no. La valoro muchísimo la Universidad de Río Cuarto. Bueno, ¿y qué destino tiene esta investigación ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Venís de un encuentro a nivel nacional que lo presentaron a esto? Presentamos la especie ahí formalmente en un congreso de mastozólogos, que son los que investigan mamíferos. ¿En dónde fue? En Iguazú, en Puerto Iguazú. ¿Congreso se llama mastozólogos? Se llama, Congreso de Mastozoología. Ajá. Tiene un nombre raro, pero bueno. Sí.
que son Mamíferólogos no existen. No, mamíferólogos no, mastozólogos. Que son todos los que estudian mamíferos. Mamíferos, sí. Y ahí ustedes presentaron... presentamos ahí Fernando, que fue el primer autor del trabajo, presentó la especie y ya también abrimos la puerta que hay otra especie por lo menos por descubrir y ahora tenemos que ir de nuevo a las sierras a buscar si hay más o empezar a definir cómo se distribuyen en las montañas de esta especie. Bueno, es para ustedes seguramente el reaseguro de la continuidad en la posibilidad de seguir investigando el tema, porque esto implicará presentarlo como un gran logro que habilitará nuevos recursos para seguir trabajando. ¿Funciona así? Sí, funciona así. Hay que conseguir fondos. Los fondos son cada vez más escasos para investigar, pero bueno, igual por suerte ahora podemos contar con el dinero para ir a buscarlas, a estas especies a la sierra, al salir de campo que llamamos. Felicitaciones por el trabajo. No quiero avanzar mucho con la crónica que escribiste hasta que no la publique Otro Punto, porque es propiedad de ellos, pero agradezco mucho que una instancia habilitada por una decisión periodística nos permita descubrir historias como esta que son tan valiosas. Y felicitaciones por los tuco-tucos. Lindo nombre, además. Lindo nombre tienen, sí. El nombre que le pusimos a mí particularmente me gusta y el nombre común con que es conocido de la gente también. Sí, yo no sabía ni que existían. ¿Ustedes, Nicolás? No. En la zona de Levalle no hay. No. Hay cerca. ¿Hay cerca por ahí también? Sí, pues. Pero no se los conoce, a lo sumo recién me está lleno de ratones, pero... Quiz, son parecidos. Pero si te quedas calladito por ahí al borde del camino se escuchan. Bueno, en el caso de Nicolás es imposible que se quede callado. Sí. No, yo admiro la paciencia que tiene esta gente para poder investigar y estar horas y pero horas. además, pensá que el hallazgo lo hicieron a 100 kilómetros de Córdoba en las altas cumbres. Descubrieron un montículo de tierra que lo identificaron. Fueron con un dato de alien. Pero ¿cuánto les llevó a encontrarlo? Fuimos una campaña previa, no encontramos nada, pero cuando fuimos con el especialista que es Fernando, ahí los encontramos enseguida. Y después, bueno, fue mucho trabajo de meter pala y sacarlos. Eso sí lleva mucho tiempo. Porque una vez que encuentran el pozo tienen que ir a buscarlo. Y es una lucha, es como pescar básicamente. es hacer el hueco, encontrarlo y el bicho viene y te tapa a veces, entonces te hay que destaparlo de nuevo y... Es jugar con tierra un ratito. Qué lindo es, qué lindo. Bueno, no deja de tener un costado lúdico también. Tiene un costado lúdico, sí, como todo en la ciencia. Bueno, y además, la felicitación es doble porque te estás capacitando en comunicación de ciencia. ¿Crees que es necesaria la divulgación científica? Sí, es necesario y yo particularmente participo en las actividades de difusión del Departamento de Naturales, que es donde está la carrera. Pero bueno, a veces uno lo hace muy a pulmón, entonces formarse en estas cosas lo considero que es muy importante. Bueno, tengo felicitaciones de Alcira Rivarosa, felicitaciones a Facu. Profe de la carrera. El profe de la carrera, bueno, orgullosa las profes con nuestra. Un saludo. Lo puedo leer completo. Compromiso y sensibilidad en esa tarea de ser investigador. ¿Cuánto has crecido? Te dice la profesora. Gracias. Bueno, están orgullosos los profes. Bueno, ahora porque descubriste una especie, antes no te decían nada. Que debe ser, yo me supongo, la emoción que les debe haber agarrado cuando empezaron a confirmar que era algo nuevo que habían encontrado. Sí, fue muy emocionante, particularmente. Pues no esperábamos nunca, menos en Córdoba, que es una provincia que está muy investigada y que está muy dañada ambientalmente. Entonces fue muy lindo encontrarlos. Bueno, felicitaciones nuevamente. Y cuando termines la capacitación, a lo mejor, ¿qué te dice que podés hacer divulgación científica en la gospel? Bueno, porque es tan importante que a veces las investigaciones se bajen a tierra para que el resto de los mortales lo entendamos. Por eso está bueno, digamos, la capacitación. Sí, y que generalmente hay una dificultad en eso, hay una dificultad en encontrar, por eso es tan valioso. Yo estoy tentado de avanzar en lo que escribió en la crónica. Por eso, cuando me tocó juzgarla, dije, bajó un teorema que vos no entendías nada y lees su crónica y entendés todo. Y eso es virtud de cómo hacer que la ciencia se transforme en divulgación científica, que entendamos todo. Y utilizando, es decir, cuando leí el título, pervivencia, ¿y esto de qué viene? Dije yo.
Y después utilizó otros verbos: vislumbrar, emerger, reivindicar, serendipia, añorar, y el título es pervivencia. Voy a decir, con esos títulos, ¿cómo te va a enganchar? Y la crónica que escribió, la van a publicar, si no es el próximo, será en el otro, tiene toda la virtud esa de hacerte una materia inasible, extraña, difícil de comprender, algo que lo consumís y al último lo celebrás. Como no celebramos esta mañana, lo celebrás. Digo, qué bueno que les haya pasado esto con los tucos. Así que felicitaciones por todos lados. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el espacio. Al contrario, y felicitaciones a la gente de Diario Otro Punto, del periódico, porque si no hubiese sido ese concurso, no te hubiera presentado, hubiéramos conocido la historia como un hallazgo científico. Y lo mandé porque mi novia me dijo que lo mande, y no le iba a hacer caso porque por ahí uno es medio tímido para eso, y digo, lo mando y vemos qué pasa. O sea que la responsable, agradecemos a Fabiana, la responsable de que te hayas animado. Nuevamente felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y aprovecho a agradecer al periódico Otro Punto y a Jorge y familia por haber hecho el homenaje a Alejandra y permitirnos, a quienes no venimos del periodismo, poder escribir algo y presentarlo. Y bueno, y al jurado también, Guillermo, que buenas partes. Sí, pero generalmente no tenemos ninguna incidencia. La incidencia la tienen los que escriben. Los premios se escriben solos, en ese sentido, con la calidad que ha tenido tu trabajo. Y aparte con una detallada vocación porque el otro entienda de qué estás hablando. Y eso para los lectores es genial. Y para la tarea periodística también. Así que venga la próxima crónica del próximo hallazgo. Y ya tenemos a quién buscar cuando en la radio tengamos que hacer divulgación científica. Bueno, muchas gracias. Muy amable. De esas posibilidades que da la coincidencia de muchas cosas. Gente que viene de la región, amante de la naturaleza, la universidad que convoca, la ciencia que entusiasma, el Estado que apoya investigaciones, el periodismo preocupado porque se cuenten buenas historias, todo en este Ciencia y Conciencia de hoy. Así son las investigaciones.